hermanos, buenos días. Una vez más, leyendo en presencia de ese maravilloso Espíritu Santo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Asimismo, te pido, Padre, que derrames bendiciones a todas las personas que entran y pueden ver tu maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, Jesús. La gloria sea para ti. Vamos a continuar con el video número 1, la vida con Dios, de esta hermosa Biblia Renovaré. Pero antes les voy a leer algo bien lindo que encontré en un libro, Gracia para todo momento. Dice: una sombra en forma de cruz. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús nació crucificado. Cada vez que hacía conciencia de quién era, también hacía conciencia de lo que tenía que hacer. La sombra en forma de cruz siempre estaba a la vista, y los gritos de los condenados al infierno podían escucharse siempre. Esto explica el destello de la determinación en su rostro cuando decidió ir a Jerusalén por última vez. Iba en su marcha hacia la muerte. Lucas 9:51. Esto explica la firme decisión en sus palabras al decir: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:17-18. Llama esto como quieras llamarlo: un acto de gracia, un plan de redención, el sacrificio de un mártir. Pero como quiera que lo llames, no lo llames un accidente. Fue cualquier cosa menos eso. Dios te ama. La vida con Dios. Una introducción general a la Biblia de formación espiritual Renovaré. Captar la visión. Dios es, en su soberana gracia y escandaloso amor, nos ha dado una revelación escrita de quién es y cuáles son sus propósitos para la humanidad. Y Dios ha decidido cumplir esta gran obra por medio de su pueblo en la tierra. Esta revelación escrita reside ahora como un hecho imponente en el corazón de la historia humana. Sencillamente, no hay libro que se acerque siquiera remotamente a la importancia e influencia de la Biblia. Es realmente el libro. Hay libros. Pero el poder y la grandeza intrínsecos de la Biblia con frecuencia nos dificultan recibir la vida que ella ofrece. El consumidor de la Biblia común, según informan los estudios, tiene 9 Biblias y quiere más. Este es un testimonio mudo, pero contundentemente, de una profunda y constante sensación de falta. Una sensación de que realmente no hemos logrado captar la Biblia lo suficiente como para responder a nuestras necesidades. En realidad, podemos usar la Biblia de maneras que sofocan la vida espiritual o destruyen el alma. Esto le sucedió a muchas personas que anduvieron con Jesús. Lo escucharon enseñar y lo vieron ejercer el poder del reino de Dios. En el caso de muchos, el estudio mismo de las Escrituras les impedía reconocer quién era y poner su confianza en él. Juan 5:39-47. Luego, Pedro habla con pesar de cómo las personas pueden torcer las Escrituras para su propia destrucción. 2 Pedro 3:16. Es posible que esto continúe sucediendo hoy. Lamentablemente, debemos admitir que así es.
Piense en los millones de personas que dicen sinceramente que la Biblia es la guía para la vida, pero mueren de hambre delante del banquete espiritual que les ofrece. Esta trágica situación es obvia cuando contemplamos los resultados habituales o la falta de ellos que tiene el estudio de la Biblia en la vida cotidiana de las personas, aún de aquellas que hablan de ella con la mayor admiración. El origen del problema se encuentra en los dos objetivos más comunes del estudio bíblico. El primero es la práctica de estudiar la Biblia para obtener solamente información o conocimiento. Esto puede incluir buscar información sobre hechos o acontecimientos históricos, que en particular buscar verdades o doctrinas generales, aún saber cómo otras personas se equivocan en sus puntos de vista, creencias y prácticas religiosas. Sabemos por experiencia que el conocimiento puede volver arrogante a las personas, y el conocimiento de la Biblia y de Dios no es la excepción. No es de extrañarse, entonces, que el estudio que se concentra únicamente en el conocimiento no lleve a la transformación de la vida, que es lo que verdaderamente necesita el ser humano. No es de extrañarse que quienes aman la Biblia compren más ediciones de ellas, esperando obtener lo que en lo más profundo de su corazón saben que se encuentra para ellos en la palabra. El segundo objetivo común del estudio bíblico es encontrar alguna fórmula que resuelva una necesidad urgente en un determinado momento. Así buscamos pasajes específicos que hablen a necesidades particulares, en lugar de buscar un discipulado de la vida entera a Jesús. Sin duda, estas necesidades son importantes, aún desesperadamente importantes, cuando nos vemos atrapados en las duras realidades de la vida. Estas necesidades quizás estén relacionadas con el perdón o el consuelo, la santidad física, la adhesión a una persuasión denominacional o política en particular, dones o talentos especialmente dados por el Espíritu Santo o a obras de liberación social, pero al final siempre tienen que ver con ser un buen ciudadano, un buen cónyuge o quizás aún con ser un buen cristiano, según ciertas interpretaciones. Lo que debemos reconocer al considerar estos dos objetivos comunes para estudiar la Biblia es que nosotros o nuestros instructores humanos estamos a cargo del proceso. De hecho, son maneras de tratar de controlar lo que sale de la Biblia, en lugar de un pueblo para ingresar en el proceso de transformar toda nuestra persona y toda nuestra vida a la semejanza a Cristo. Si queremos recibir la Biblia, la vida con Dios que se refleja en ella, debemos estar preparados para llegar a cuestionar los supuestos más profundos y arraigados sobre nosotros mismos y nuestras conexiones. Debemos leerla humildemente y con constante actitud de arrepentimiento. Solo de esta forma podremos captar la forma práctica y profunda, la riqueza espiritual que Dios ha puesto al alcance de toda la humanidad en su palabra escrita. Solo de esta forma podemos evitar transformar el libro en una Biblia católica, ortodoxa, bautista, metodista, luterana o aún una Biblia Renovaré. ¿Cómo evitar este resultado que podría aplastar nuestra alma? El poder sobrenatural del amor. Jesús fundó en la tierra un nuevo tipo de comunidad, y en ella y a través de él el amor agape dado por Cristo
descendió a vivir con poder en la tierra. Ahora bien, en este amor agapé dado por Dios, el que transforma nuestra vida y nos da verdadera sustancia espiritual como personas, supongamos entonces que simplemente estamos de acuerdo en que el resultado correcto de estudiar la Biblia es crecer en el sobrenatural poder del amor, el amor de Dios y el de todas las personas. Podríamos llamarlo la prueba de 1 Corintios 13. Y si entendiese todos los misterios y toda la paciencia, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, si no tengo amor, nada soy. Versículo 2. Y así, la prueba de si realmente hemos comprendido de qué trata la Biblia sería la calidad del amor que demostramos. El conocimiento de la Biblia y sus enseñanzas seguiría siendo naturalmente de gran valor, pero solo en la medida en que nos llevará a un amor mayor, a una mayor apropiación del amor de Dios por nosotros y a un mayor amor de nuestra parte por Dios, los demás y nosotros mismos. Cuando nos acercamos a ella de esta manera, nuestra motivación para conocer la Biblia y todo lo que enseña es poder amar más y conocer más sobre el amor. Experimentamos este amor no solo como una atracción, sino como una realidad práctica que nos posee y dado de todos aquellos que aman de verdad. Obedece la ley, nos volvemos más y más obedientes a Jesucristo y su Abba. En cuanto a la Biblia, entonces, quizás la pregunta más básica de todas es: ¿trataremos de controlarla? Es decir, de hacer que encaje, o simplemente trataremos de liberar su vida en nuestra vida y nuestro mundo. ¿Trataremos de inclinarla hacia este lado o el otro? ¿O le daremos completa libertad para que ella nos incline a nosotros? ¿Podemos entregarnos libremente a la vida que vemos en la Biblia? ¿O sentimos la necesidad de controlar esa vida, apoyando selectivamente solo aquello que nos parece de acuerdo y seguro desde nuestro punto de vista? ¿Podremos confiar en el agua viva que fluye de Cristo por medio de la Biblia? ¿Abrirnos a ella y entregarla al mundo lo mejor que podamos para luego salir del medio? Creo, es el único objetivo digno para estudiar la Biblia. La vida con Dios, el principio Emmanuel. La Biblia habla de la vida humana con Dios. Trata sobre cómo Dios hizo posible esa vida con Dios y cómo la cumplirá. De hecho, el nombre Emmanuel, que es hebreo, significa Dios con nosotros. Es el título dado al único Redentor, porque se refiere a la intención eterna de Dios para la vida humana. Que seamos en todos los aspectos morada de Dios. De hecho, la unidad de la Biblia se descubre en el desarrollo de la vida con Dios, como una realidad en la tierra centrada en la persona de Jesús. Podríamos llamarlo el principio Emmanuel de la vida. Esta vida con Dios dinámica, palpitante, está presente en casi todas las páginas de la Biblia. Leemos casi hasta la redundancia que Dios está con su gente, con Abraham y Moisés, con Esther y David, con Isaías y Jeremías, Amos, Miqueas, Ageo y Malaquías, con María, Pedro, Jacobo y Juan, con Pablo y Bernabé, con Priscila y Aquila, con Lidia y Timoteo, con Epafrodito y Febe, y con tantos otros que sería demasiado para nombrarlos. En concordancia con esto, las diversas instrucciones, ensayos y nota
que acompañan el texto de esta Biblia de formación espiritual, Renovaré, tiene como objetivo principal permitirnos ver y comprender el principio Emmanuel. Sirve para aclarar cómo funciona la vida con Dios en todas las circunstancias de la existencia humana, tanto para individuos como para grupos, tanto en períodos específicos de la historia como en todo tiempo. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los primeros 11 capítulos de Génesis sobre esta clase de vida con Dios y por qué son pertinentes? Por ejemplo, las historias de Caín o Noé. Más adelante debemos considerar el Pentateuco en conjunto y la transmisión a Abraham, luego a Moisés y luego a Josué. ¿Qué sucede aquí realmente en términos del principio Emmanuel? ¿Cómo está Dios con nosotros exactamente en esta historia? ¿Qué significa Levítico desde la perspectiva del principio Emmanuel? ¿Qué debemos aprender de la conquista de la tierra, de la promesa y la manera en que se concretó? O del período de los jueces y las personas y las historias sorprendentes que allí encontramos. ¿Qué decir de Ruth, Oseas, Nehemías? ¿Qué sucedía en la vida de los individuos con Dios entre Malaquías y Mateo? ¿Qué sucedía en la vida del pueblo de Dios en conjunto? ¿Qué sucedía con los propósitos de Dios en la historia humana? Sin duda, el mundo en que nació Jesús era notablemente diferente de aquel en el que vivió Malaquías. Qué singular perspectiva le da el período intertestamentario al principio Emmanuel, que hizo para preparar el mundo para el nacimiento de Jesús. Continuando con los documentos del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, que Dios le dio a Jesús para que mostrara a su pueblo. Apocalipsis 1:1. En estos documentos, la presentación bíblica de la vida con Dios llega a su plenitud y completitud. Podríamos preguntar, ¿cómo leemos Lucas o Romanos o Apocalipsis a la luz del principio Emmanuel? El pueblo de Dios, esa comunidad de personas que aman e incluyen a todos, es visto en el Nuevo Testamento como miembros de familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificadas para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22. Hasta se presenta el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad, más allá de la historia humana. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Así descubrimos que el principio Emmanuel es, después de todo, un principio cósmico que Dios ha usado todo el tiempo en la creación y la redención, y que sirve por sí mismo para guiar la vida humana terrestre en la dirección correcta ahora mismo, y aún ilumina el futuro del universo. Naturalmente, estos breves ejemplos apenas rozan la superficie del río de vida que fluye de la Biblia a los desiertos sedientos del alma humana. Y cualquier estudio de la Biblia que sea digno de tal nombre debería ayudar y no obstaculizar a la expansión de las aguas de ese río. Ahora, una vez que decidimos libremente entregarnos a este río de vida, debemos aprender cómo se hace y debemos aprender cómo ayudar
a otros a ver la vida divina que hay dentro de la Biblia y recibirá cada vez más como suya propia. Alimentar la intención. Dios no solo originó la Biblia por medio de autores humanos, permanece con ella siempre. Ese libro de Dios no pertenece a nadie más que a Dios. Es el amoroso corazón de Dios hecho visible y sencillo. Y recibir este mensaje de exquisito amor es el gran privilegio de todos aquellos que anhelan la vida con Dios. Leer, estudiar, memorizar y meditar sobre la Biblia siempre ha sido el fundamento de las disciplinas cristianas. Todas las disciplinas parten de la Biblia. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales se mantiene en su curso cuando estamos inmersos en las Escrituras. Y así es. Según llegamos a ver que esta lectura, estudio, memorización y meditación están totalmente al servicio de la vida, que realmente es vida, la vida eterna. 1 Timoteos 6:19. Anhelamos con todo nuestro corazón conocer por nosotros mismos la vida con Dios que Jesús trae en toda su plenitud. Y la vida nos ha sido dada para ayudarnos. Dios ha supervisado de tal modo la escritura de la Biblia que ella sirve como la más confiable guía para nuestra propia formación espiritual. Pero para su autoría, así como para su presentación al mundo, Dios utiliza acción humana. Así que debemos reflexionar sobre cómo podemos nosotros acercarnos a la Biblia y también cómo podemos presentarla a las personas de una manera que no destruya el alma, sino que la induzca a la vida que es eterna. Comenzamos por abrir nuestra vida en comunidad cristiana al influjo de la vida de Dios y descubrir experimentalmente día tras día cómo permitir que Jesucristo viva en Dios y descubrir viva cada dimensión de nuestro ser. Podemos reunirnos regularmente en grupos de 2 o más para alentarnos a descubrir las huellas de Dios en nuestra existencia diaria y para aventurarnos con Dios en áreas donde antes hemos caminado solos y no hemos caminado. Pero el objetivo no es conformidad externa, ya sea una doctrina o una obra, sino la reformación del yo interior, del centro espiritual, la sede de los pensamientos y los sentimientos, la voluntad y el carácter. El salmista clama: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 6, 10. Es nuestra naturaleza interior la que se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 16. Aunque las muchas tradiciones cristianas difieren en cuanto a los detalles de la formación espiritual, todas tienen el mismo objetivo: la transformación de la persona en alguien más semejante a Cristo. Formación espiritual es el proceso de transformar la realidad interior del yo, ese ser íntimo del que habla el salmista, de tal manera que la vida en general con Dios, que se ve natural y libremente en la Biblia, se produzca en nosotros. Nuestro mundo interior, lo secreto, se convierte en hogar de Jesús por iniciativa suya y respuesta nuestra. Como resultado, nuestro mundo interior se vuelve cada vez más con el ser interior de Jesús y por tanto fuente natural de palabras y obras características de Él. Su presencia nos permite tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses
2:5. Esto es entonces lo que constituye la orientación de la Biblia de formación espiritual Renovaré, y da la respuesta a nuestra pregunta sobre cómo presentar la Biblia a las personas de una manera que no destruya el alma, sino la induzca a la vida que es eterna. Simplemente hacemos todo lo que podemos para que las personas vean claramente la vida que arde, refulgente en las páginas de la Biblia, y para mostrar con pasos prácticos cómo ellas pueden traer toda su vida a esa vida. Una lectura inteligente, humilde, cuidadosa, intensiva y directa de la Biblia nos dirigirá a la vida en el reino de Dios. Leer con la mente. Cuando leemos la Biblia para nuestra formación espiritual, es genuinamente útil aprender a identificar las formas literarias de la Escritura. La primera que encontramos son los libros de la ley: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. En su absoluta gracia, Dios extendió su poderosa mano para librar a los israelitas de la esclavitud, y luego de hacerlo, hizo con ellos un pacto en el cual Él iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo. Los libros de la ley entonces establecían las estipulaciones del pacto que Dios hizo con Israel, compuestas por más de 600 mandamientos. Estas leyes definían la singular relación entre Israel y Jehová. Continuados a lo largo de las páginas de las Escrituras, estas leyes y mandatos y la obediencia que ellos invocan le brindaban a Israel, que ahora era el pueblo de Dios, instrucciones claras para vivir, guardar las leyes de Dios, demostrar el amor de Dios, expresar la justicia de Dios. La segunda forma literaria es la profecía. En su escritura original, las escrituras distinguían entre los profetas antiguos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El propósito primario de la profecía es hablar por Dios en una situación en particular. Los profetas eran considerados no tanto como encargados de predecir, como de proclamar, de llamar constantemente al pueblo de Dios a retornar a sus obligaciones según el pacto, de obediencia de todo corazón a Dios, misericordia y compasión por los pobres y desposeídos, y justicia y shalom, paz a todos los pueblos. Una tercera forma de literatura bíblica y colorario de la profecía es la escritura apocalíptica. En las escrituras hebreas, la literatura apocalíptica se encuentra principalmente en Ezequiel, Daniel, Zacarías y partes de Isaías. En esta forma de escrito bíblico, los profetas clamaban contra el desprecio del pueblo por las estipulaciones del pacto y advertían que el resultado de su desobediencia sería ira divina y destrucción. Pero siempre los escritores apocalípticos presentaban la visión de un día futuro de esperanza y restauración, un día en que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. Un día en que la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 6, 9. La última forma literaria de las escrituras hebreas se encuentran en los escritos, en el orden original. Estos consistían en poesía, salmos, Job y proverbios, escritos relativos a festividades, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones y Esther, e historia, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esta literatura narrativa bosqueja
el designio universal de Dios para toda la creación. La Escritura enseña que el motivo de avance de la historia es el dramático desenvolvimiento de los planes de Dios para la vida en la tierra. Y estos relatos muestran la manera en que Dios crea y llama a un pueblo a experimentar la vida en el reino de Dios. A continuación encontramos la literatura deuterocanónica, un conjunto de escritos que descubre el periodo entre nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. La mayor parte de la Iglesia, a lo largo de la gran parte de la historia, ha aceptado los libros deuterocanónicos como escrituras, aunque los protestantes no les reconocen a estos libros la misma autoridad. Ellos cubren un importante periodo del desarrollo histórico y espiritual de Israel y contienen mucha información útil para la formación espiritual. Las personas con las que Jesús se encontró y a las que enseñó, en muchos sentidos, habían sido formadas espiritualmente por estos escritos. Además, los deuterocanónicos pueden tener para nosotros una utilidad muy similar a la que les otorgamos a los buenos sermones y escritos devocionales. Contienen historia, Judith, Macabeos 1 y 2, Esdras, escrito de sabiduría, sabiduría de Salomón, Sirat y otras de reflexión teológica que instrucción moral, Tobías, Barú, la epístola de Jeremías. Muchas y variadas. ¿Cuántas son las disciplinas espirituales? Son muchas y variadas. Ayuno y oración, estudio y servicio, sumisión y soledad, confesión y adoración, meditación y silencio, simplicidad, frugalidad, secreto, sacrificio, celebración y otras similares. Vemos estas disciplinas espirituales aparecer repetidas veces en la Biblia como la forma en que el pueblo de Dios se ejercitaba para la piedad. Y no solo en la Biblia, los santos a lo largo de toda la historia, aún llegando a nuestros días, han practicado esta forma de crecer en la gracia. 2 Pedro 3:18. Abundan los ejemplos bíblicos de listas individuales y agrupamientos comunes de disciplinas espirituales que pueden ser comparadas con el régimen básico de entrenamiento de un atleta en un deporte en particular. Y esto tiene perfecto sentido, ya que los personajes bíblicos eran y nosotros somos también atletas de Dios. Como atletas de Dios, ellos se entrenaban como nosotros para practicar plena y libremente en la vida con Dios. Los salmos cantan literalmente las meditaciones del pueblo de Dios. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Salmo 119, 148. El salmo de presentación del salterio. Todo nos llama a emular a quien encuentra que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Daniel afirma: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. 9:3. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Marcos 1:35. Los cristianos de Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando cuando recibieron orientación divina para comisionar a Pablo Bernabé para su tarea misionera. Hechos 13:1-3. Podemos ver este proceso no solo en la Biblia, sino también en las historias del pueblo
de Dios a lo largo de los siglos. Quizás usted haya leído o buscado los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola o Moradas del Castillo Inferior de Teresa de Ávila o Vida Santa y Muerte Santa de Jeremy Taylor o a un llamado urgente a una vida santa y devota de William Lowe. Estos escritos y muchos como ellos hablan de las disciplinas de la vida espiritual para la ejercitación en la piedad. Así que los agrupamientos y los patrones de las disciplinas espirituales abundan, pero nunca debemos buscar una lista exhaustiva de disciplinas espirituales ni de ninguna fórmula de bendición. No, esta vida con Dios interactiva es demasiado dinámica para eso. Ahora, en todo esto no tenemos por qué temer. No estamos librados a nuestros propios recursos. Dios está con nosotros. Cristo es nuestro Maestro siempre vivo. El Espíritu Santo nos guiará y dirigirá. Podemos obtener sabios consejos cristianos, tanto en las Escrituras como de maduros y amorosos amigos. Nos enseñarán qué respuesta es correcta y cuándo y qué disciplinas son necesarias y cuándo nosotros solo debemos prestar atención y obedecer. El principio de lo indirecto. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, estamos buscando la justicia del reino de Dios por medio de lo indirecto. Es que no podemos por esfuerzo directo convertirnos a nosotros mismos en la clase de personas que pueden vivir en plenitud para Dios. Solo Dios puede lograr esto en nosotros. Solo Dios puede inclinar nuestro corazón hacia Él. Solo Dios puede reprogramar los hábitos y patrones de pecado profundamente arraigados que constantemente nos predisponen hacia el mal y transformarlos en patrones aún más profundamente arraigados de justicia, paz y gozos en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Y en su gracia Dios nos invita gratuitamente a participar en este proceso de transformación, pero no por nosotros mismos. Por ejemplo, no nos volvemos humildes simplemente por tratar de ser humildes. Cualquier acción de nuestra parte nos haría más orgulloso de nuestra humildad. No, en cambio, nos entrenamos con disciplinas espirituales adecuadas para nuestra necesidad. En este ejemplo en particular, seguramente implicaría aprender numerosos actos de servicio por otros, que nos inclinarán a buscar el bien de todas las personas. Esta acción indirecta nos colocará en cuerpo, mente y espíritu ante Dios como sacrificio vivo. Dios, entonces, toma parte pequeña, ofrenda de nosotros mismos y a su tiempo y a su manera, produce en nosotros cosas mucho más grandes que lo que jamás podríamos pedir o pensar. En este caso, una vida que crece y rebosa de la gracia de la humildad. Una vez más, esta es la justicia del reino de Dios por vía indirecta. ¿Qué es una disciplina espiritual? Ahora bien, para avanzar en esta vida debemos comprender claramente qué es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual es una acción deliberada por medio de la cual hacemos lo que podemos hacer para recibir de Dios la capacidad o el poder de hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo directo. Por ejemplo, no está en nosotros el amar a nuestros enemigos. Si tratamos con todas nuestras fuerzas de amar a nuestros enemigos, fracasaremos miserablemente. Siempre esta fortaleza, este poder para amar a nuestros enemigos, para amar genuina e incondicionalmente a ellos que nos maldicen y nos maltratan,
sencillamente no está dentro de nuestras capacidades naturales. No podemos hacerlo por nosotros mismos jamás. Por este hecho de la vida no significa que no hagamos nada de eso. Por el contrario, por un acto de la voluntad decidimos adoptar las disciplinas de la vida espiritual que podemos realizar. Estas disciplinas son todas acciones del cuerpo, la mente y el espíritu que están dentro de nuestras posibilidades. No siempre ni perfectamente, sin duda, pero son cosas que podemos hacer por voluntad propia. Por ejemplo, al elegir acciones de ayuno, podemos aprender por experiencia que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, Lucas 4:4. Al elegir acciones de estudio, podemos aprender cómo la mente adopta un orden conformándose a aquello sobre lo que se concreta, que es precisamente el motivo por el cual tratamos de dirigir nuestra mente hacia todas las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanzas. Filipenses 4:8. Al elegir acción de soledad, podemos llegar a conocer íntimamente las muchas cosas que nos controlan, para llegar a ser liberados de ellos por el poder de Dios. Marcos 6:31. Las disciplinas espirituales no tienen ningún mérito en sí mismas, no poseen justicia ni contienen rectitud. Su propósito, su único propósito es colocarnos delante de Dios. Después de eso, llegan al final de su utilidad, pero es suficiente. Entonces, la gracia de Dios entra en acción, toma esa sencilla ofrenda nuestra y crea a partir de ella la clase de persona que encarna la bondad de Dios. Una persona que puede llegar al punto de amar verdaderamente a sus enemigos. Una vez más, lo repetimos, las disciplinas espirituales implican hacer lo que nosotros podemos para recibir de Dios el poder para hacer lo que no podemos. Y Dios, en su divina gracia, usa este proceso para convertirnos en la clase de persona que automáticamente hará lo que sea necesario cuando sea necesario. La capacidad de hacer lo que sea necesario cuando sea necesario es la verdadera libertad en la vida. La libertad proviene no de la ausencia de límites, sino de la presencia de la disciplina. Solo el gimnasta disciplinado está en libertad de obtener un 10 absoluto en las barras paralelas. Solo el violinista disciplinado está en libertad de tocar los caprichos de Paganini. Esto, por supuesto, se aplica a toda en la vida, pero más que nada a la vida espiritual. Cuando estamos en ese momento justo, cuando nos encontramos en medio de una crisis, es demasiado tarde. El ejercicio de las disciplinas espirituales es la forma dispuesta por Dios para formar y transformar la personalidad humana, de manera que cuando estemos en la crisis seamos capaces de responder adecuadamente. Gracia, gracia y más gracia. Es vitalmente importante que veamos el entrenamiento espiritual en el contexto de la obra y la acción de la gracia divina. Como nos recuerda el apóstol Pablo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Esta no es la justicia por obra, como algunas veces se la llama. Aún nuestro deseo de la vida con Dios es una acción de gracia. Los teólogos la llaman gracia previniente.
es que no solo somos salvos por gracias, vivimos por gracias, oramos por gracia, ayunamos por gracia, estudiamos por gracia, servimos por gracia y adoramos por gracia. Todas las disciplinas están permeadas de la gracia de Dios que las hace posible. Pero no caigamos en el error. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer diariamente. La gracia nunca significa inacción o pasividad total. En la vida común encontramos numerosos momentos de decisión en los que debemos hacer actuar nuestra voluntad, diciéndole que si a la voluntad de Dios y el camino de Dios, el mismo desafío que ha enfrentado el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Lo opuesto de la gracia son las obras, pero no el esfuerzo. Las obras tienen que ver con ganarse algo y sencillamente no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para ganarse el amor o la aceptación de Dios. Y naturalmente no tenemos por qué hacerlo. Dios ya nos ama total y perfectamente y nos ha regalado su completa aceptación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la admirable gracia de Dios vivimos y nos movemos y somos hechos. 17:28. Pero si esperamos crecer en la gracia, nos encontraremos involucrados en un esfuerzo desesperadamente agotador. Como dice Jesús, debemos esforzarnos a entrar en la puerta angosta. Vea Lucas 13:24. Y Pedro nos insta, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. 2 Pedro 1:5-7. Ve y haz tú lo mismo. Así que ahora, al leer la Biblia de formación espiritual Renovaré, intente ver la formación, mejor dicho, transformación de aquellos que recorren sus páginas. Preste atención aún a aquellos que se resisten a las iniciativas de Dios y nunca llegan a formarse a la semejanza a Cristo. Los Esaú, Balaam, Acab, Manases, Jezabel y Judas. Observe las luchas, fíjese en la intención o la falta de intención. Observe las variadas y diversas disciplinas espirituales que se utilizan. Note el movimiento de ida y vuelta, enfrentamiento y obediencia, rebelión y sumisión, lealtad e infidelidad. Preste especial atención a aquellos que llegan a cruzar al otro lado, aún con todos sus resbalones y caídas. Observen su gozo, su paz, su fortaleza, su amor. Ellos son los que experimentan en toda su plenitud el principio en Emmanuel, la vida con Dios. Después vaya y haga usted lo mismo, querido hermano. Los editores generales de esta hermosa Biblia Renovaré, Gayle B.B., Richard J. Foster, Linda L. Graeber, Tomás C. Ode, Dallas William. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con usted y con su espíritu. Ojalá y muchas personas escuchen estas palabras tan maravillosas, que traten de comprar esta nueva Biblia tan linda, Renovaré. A mí ha traído mucho gozo, mucha fe, es increíble, y cuando la leo, sobre todo, bendito sea Dios, está la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.